Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha llegado ya el número 22 de la serie de cómics Darth Vader 2020, escrito por el maestro Greg Pak, en un relato titulado El Caos Escarlata, una narración alineada a los eventos de Crimson Reign, que es el evento de los cómics orquestado por el maestro Charles Soule, donde en esta ocasión tenemos aquí a Darth Vader recién reunido con Sabé, la antigua doncella de compañía de Padme. Esto mientras el Lord de los Sith se encuentra en plena persecución para aplastar al Alba Escarlata, un sindicato manejado por Lady Qi'ra que está arraigado hasta el tuétano en la estructura imperial. Y rápidamente recordaremos el contexto de esta narrativa que sucede entre los episodios 5 y 6 de la saga, que se da luego de que Darth Vader descubriera al resurgido sindicato criminal, así como a su líder Qi'ra como una verdadera amenaza para el orden en la galaxia. Y lo que en un principio parecía ser una abierta traición contra Darth Vader por parte de Ochi de Bestun, así como una trampa de parte de Sabé y ambos siendo prominentes miembros del Alba Escarlata, esto se convertiría en realidad en una estrategia aún más inteligente del Lord de los Sith, que revelaría que todo el tiempo había sido consciente del estatus de doble espía del asesino Ochi de Bestun, además de que sabía perfectamente que Sabé, la antigua líder de los Amidalans, un grupo disidente de Naboo, que había intentado matarlo en la mismísima tumba de su amada Padme, que era ella quien en realidad estaba detrás de todas las filtraciones reales como falsas de los miembros del Alba Escarlata en la estructura del Imperio. Así que Darth Vader, en su búsqueda por aplastar al Alba Escarlata, había estado usando a ambos personajes para infiltrarse él mismo en la estructura del sindicato criminal para así aplastar al Alba Escarlata desde el interior, incluso a costa de vidas de imperiales leales no traidores, como por ejemplo eran los soldados del general Romodi, quienes habían sido abatidos recientemente por los guerreros de Vader con las fuerzas combinadas de los Revengers y los miembros del sindicato de asesinos que trabajaban para él. De manera que Darth Vader estaba ya en estos tiempos haciendo enemigos dentro del propio imperio, todo con el fin de llevar el orden en lo que él veía como el caótico imperio de Palpatine que se desmoronaba poco a poco. Y dado el contexto anterior, Master, recuerden que tenemos una lista de reproducción con todos los números de la serie de cómics Darth Vader 2020, por si acaso se perdieron alguno. Así que empezamos de lleno, Masters, con Darth Vader, Sabé y Ochi de Bestun a bordo de un transbordador clase Lambda, sobrevolando ahí los mares de Naboo. Y en el interior del transporte, Sabé le preguntaría a Ochi a dónde demonios iban, pero este le contestaría que eso le correspondía decirlo a Lord Vader. Y desestimando al asesino Sith, Sabé le preguntaría lo mismo al droide Z-67, mejor conocido como Zed. Pero este notaría al conectarse a una terminal de la nave que ya no tenía acceso al sistema navegacional, puesto que seguramente Lord Vader estaba al tanto de que Sabé había liberado al droide de su programación que le impedía traicionar al Sith. Esto pues cuando antes la doncella lo había encontrado en las instalaciones de Polis Massa, donde justamente Sabé había visitado el lugar donde Padme Amidala había dado a luz a Luke Skywalker, dándose cuenta que el héroe de la rebelión era en realidad el hijo del Jedi Anakin Skywalker y la senadora de Naboo, algo que era bastante sospechoso porque era un lugar que previamente había visitado Lord Vader y eso claro no había sido pasado por alto por la propia Sabé. Entonces Sabé le preguntaría a Zed si acaso sabía por qué Lord Vader no la había matado cuando ella y los Amidalans habían intentado asesinar a Vader en torno a la tumba de Padme Amidala para vengarla a ella. Y Zed simplemente contestaría que no sabía aquello, así como también ignoraba por qué tampoco la había matado cuando él sí descubrió que ella, Sabé, era un miembro del Alba Escarlata. Y aquí el droide reflexionaría que quizás Vader tenía algo en mente para lo que Sabé le sería útil. Y al escuchar esto, simplemente Ochi de Bestun agregaría que en ese caso ella debía de mantenerse útil. Así más tarde, la nave descendería en torno a una bahía, lugar donde el cadáver del monstruo acuático Sando que antes Vader había vencido se encontraba sepultado parcialmente por escombros. Entonces, Ochi recordaría en voz alta cómo Sabé y los Amidalians habían intentado infructuosamente que el monstruo matase a Lord Vader. Incluso el asesino Sith, muy a su estilo, intentaría halagar a Vader y su proeza al haber matado a la bestia Sando. Pero el Sith, levantando su mano cibernética, empujaría con la fuerza tanto a la mujer como a Ochi fuera de la nave. Y ambos al instante caerían de forma brutal cerca de la playa. Y ahí de inmediato serán acorralados por un montón de bestias feroces, una especie de cangrejos gigantes con mandíbulas de dinosaurio llenas de colmillos. Y Ochi y Sabé intentarían volver a la nave, pero un sable de un bello rojo carmesí les bloquearía el paso.
Y Ochi aquí intentaría suplicar ante lo que parecería ser el fin, pero Sabe lo mandaría a callar y comenzaría a enfrentarse a los monstruos ella sola, tomando el blaster en mano de una forma totalmente badass. Y justo ahí Darth Vader le preguntaría a Sabe por qué creía en el Alba Escarlata, y ella, sin distraerse de los múltiples monstruos, le diría que no creía en la organización, simplemente se había infiltrado en ella. Pero Ochi cobardemente aprovecharía aquella conversación para decir que él también había hecho lo mismo, y lo había hecho por el Imperio Galáctico. Así el propio Ochi se uniría a Sabe para pelear contra los monstruos, peleando por sus vidas. Entonces Darth Vader, de forma mordaz, le preguntaría de nuevo a Sabe si acaso ella también, como supuestamente Ochi, buscaba servir al Imperio, ante lo cual ella le respondería que no serviría al Imperio mientras este sirviese al caos como pasaba actualmente. Y este sutil razonamiento llamaría la atención de Lord Vader, pero Ochi por toda respuesta le recordaría a Sabe que debe mantenerse útil, y eso significaba no confrontar a Lord Vader. Pero Sabe aquí insistiría y hábilmente le diría a Vader que ella buscaba lo mismo que el Sith, es decir, el orden galáctico. Y justo en ese momento, Sabe y Ochi se verían rebasados por una decena de aquellas criaturas y prácticamente estarían a punto de caer en sus fauces. El asesino incluso le imploraría a Vader que no los dejase morir. Pero por su parte, el droide Seth, quien también temía por su vida aquí, le diría a Vader que si estaba dispuesto a reajustar su motivador, podría volverle a ser fiel. Todos pues temían más que nunca al Lord de los Sith. Temían que Darth Vader los dejase morir como un siniestro castigo. Pero ignorando al droide, volvería a levantar su mano para hacer que los monstruos que habían estado a punto de devorar a Ochi y a Sabe levitaran en el aire de forma magistral. Y así, finalmente, Lord Vader con elocuencia diría: Así que tú dices que deseas orden, Sabe. Por eso intentaste matarme. Pero ignoras que si simplemente matas a un monstruo, siempre habrá miles más para reemplazarlo. Y con esta metáfora sobre sí mismo, Lord Vader le daría una lección a Sabe sobre su propia naturaleza, mientras de nuevo aquí un enjambre de criaturas rapaces igualmente feroces, como gusanos gigantes, emergían como parásitos de las entrañas del acuático Sando. Y Ochi y Sabe se encontrarían anonadados de aquella demostración de poder y filosofía oscura por parte del Lord de los Sith. Pero la mujer, claro, no se rendiría, preguntándole a Lord Vader qué estaba tratando de decirles en realidad. A lo cual de nuevo Vader aquí replicaría: Con tantas facciones, alguien debe obligarlos a ponerse de acuerdo o lidiar con todas a la vez. Pero justo esta manera de hablar de Lord Vader había alertado a Sabe, que por supuesto recordaría aquella conversación que la senadora Padme Amidala había tenido con el Padawan Anakin Skywalker en aquel mismo mundo en los tiempos del episodio 2. Aquello pues tenía la misma lógica, el mismo sello y la misma enseñanza oscura. Alguien debería de obligarlos a que llegasen a un acuerdo. Sabe, pues, había descubierto con esto quién estaba o quién había sido Darth Vader debajo de aquella máscara. Después de todo, su investigación pasada en Polis Massa había ligado la muerte de Padme Amidala con el nacimiento de Luke Skywalker, siendo justamente el Jedi Anakin Skywalker el padre. Y curiosamente, Sabe sabía que ese lugar había sido visitado por Vader previamente en la búsqueda por saber la verdad. Ahora todo era mucho más claro que nunca. Pero por toda respuesta ante esto, Ochi de Bestun gritaría que la lección estaba bastante clara, que todo se trataba de hacer que los monstruos se comieran entre ellos, situación que ya estaba pasando entre los dos tipos de carroñeros que ya se devoraban entre sí, y sin duda todo aquello era un espectáculo visual como metafórico, Masters. Pero aquí Sabe ignoraría a Ochi de Bestun, concentrada en mirar a Lord Vader, que aún mantenía su sable de un bello rojo carmesí encendido. La mujer, pues, con toda su inteligencia e instinto, por fin había descubierto cuál había sido el destino de Anakin Skywalker convertido en esa figura oscura del Imperio. Y tras esto, todo cambiaría para mostrarnos un mundo del borde exterior, justo con un puesto de avanzada del Alba Escarlata. Allí un grupo de guerreros con máscaras y trajes escarlatas verían al transbordador clase Lambda aterrizar en la plataforma de aquella base. Y del interior de la nave emergerían Sabe y Darth Vader, portando ahí su sable de un bello rojo carmesí encendido de forma poco amistosa.
Y ella llevaba un holograma desplegado sobre la palma de su mano con la insignia del Alba Escarlata. Y de inmediato aquí le ordenaría a todos en la base que bajasen sus armas, puesto que a partir de ese momento Lord Vader comandaría aquella célula del Alba Escarlata. Claro, no todos los guerreros del Alba aceptarían aquella orden y simplemente comenzarían a disparar al unísono contra el Lord de los Sith, que simplemente con un hábil movimiento de su sable de luz regresaría todos los proyectiles incandescentes que iban contra él, abatiendo así a casi todos en un solo movimiento. Y antes de morir aquí, uno de los guerreros alcanzaría a decir el lema del Alba Escarlata: miles más fuerte que uno. Pero sabía al escucharlo se limitaría a decir con ironía: si acaso miles podrían ser fuertes que el elegido. Esto corroborando que ella sabía quién era Vader. Y esto se daría al mismo tiempo que el resto de los soldados ahí presentes, al ver la demostración de poder del Lord de los Sith, le rendirían pleitesía a Vader jurándole lealtad. Y tras esta escena todo cambiaría para mostrarnos en el espacio el Super Destructor Executor, donde ahí el general Romodi tomaba una humeante taza de caf, mientras él dictaba instrucciones a un droide de protocolo. Pero ahí ambos serían interrumpidos por el mismísimo Ochi de Bestun, quien de un tiro destruiría la cabeza del droide. Y el anciano Romodi intentaría defenderse con un vibro cuchillo, pero hábilmente el asesino de los Sith lo desarmaría. Y acto seguido el general Romodi trataría de amenazar a Ochi, diciéndole que si lo mataba jamás saldría con vida del superdestructor. Pero aquí el asesino lo interrumpiría diciéndole que aquello no era cierto, pero de cualquier forma él no estaba ahí para matarlo, sino para decirle que Vader se habría rebelado en contra del Imperio. Y ahí justamente tendría lugar una conversación planeada y orquestada por el propio Vader, en la que Ochi de Bestun convencería a Romodi de que el Sith se había unido al Alba Escarlata, traicionando con esto al Imperio. Y la conversación se daría mientras Ochi bromeaba sobre el desabrido caf imperial. Esto al tiempo que descubriría que Romodi añadía a la bebida un poco de frasco que lucía muy parecido a los contenedores de alcohol de la Tierra Masters, indicando que Romodi era todo un borracho. Y ese frasco precisamente Ochi se lo robaría. Esto mientras convencía a Romodi de que podía ser el más fuerte si lograba aprovecharse de aquella traición de Lord Vader, quien además recordemos que anteriormente el Sith había ordenado que masacraran a los mejores soldados de Romodi, supuestamente pues por ser agentes infiltrados del Alba Escarlata, pero que en realidad eran fieles al Imperio. La discordia pues ya estaba sembrada entre todos ellos, así que el general por supuesto mordería el anzuelo, sobre todo con el recuerdo de aquella injusticia por parte del Lord de los Sith. Así que más tarde todo cambiaría para mostrarnos a los guerreros de Vader, los Revengers, quien aquí junto con Balance esperaban las instrucciones en el mundo de Oro Sankeria, el mismo planeta donde el Lord de los Sith había conquistado a la célula del Alba Escarlata anteriormente. Y al grupo aquí se le unirían los asesinos sobrevivientes Chila y Loriak, recordando que antes el droide G-90 había sido destruido precisamente por Vader hacía poco, cuando este había desobedecido las propias órdenes del Sith en la última misión. Y todos aquí esperaban a Ochi, e incluso Valance intentaría contactarlo a través de un comunicador diciéndole que ya estaban en el punto de reunión acordado. Pero en ese momento un enjambre de TIE Fighters provenientes del superdestructor de Romodi se acercarían a aquel lugar a máxima velocidad, y la líder de los Revengers, la humana Ankala, le preguntaría a Valance si acaso Ochi viajaba en uno de esos. Pero el ex cazarrecompensas, detectando el peligro, les gritaría a todos que se agacharan y se cubrieran, puesto que las naves cazas ya iban en camino barriendo el terreno. Y todos ellos se encontrarían perplejos ante los cientos de disparos, pero Valance le recordaría que no hace mucho tiempo habían matado a los hombres de Romodi, y aquello pues era simplemente la venganza del general Romodi ante ellos, por lo que Loriak le diría a Valance que contactaran rápido a Ochi para que pudieran sacarlos de ahí, pero este le respondería que nadie los iba a salvar. Y justo entonces al escucharlos, Ochi les contestaría a través del comunicador, explicándole que ellos no eran el objetivo en realidad, sino solo la distracción. Y en ese importante momento, un grupo numeroso de guerreros del Alba Escarlata leales a Vader se aparecerían para dispararles a los TIE Fighters. Esto desde varios speeders, conformando así una flotilla antiaérea. Y súbitamente aquí se aparecería Ochi para rescatar a los guerreros en otro speeder, diciéndoles que aunque estaban vigilando varios frentes, de momento estaba del lado de ellos. Y así con esto las fuerzas restantes del Imperio descenderían, y la refriega aquí entre ambos bandos sería brutalmente espectacular. Y aunque en un principio ambos ejércitos, los del Alba Escarlata y los Stormtroopers, tenían dimensiones similares, rápidamente aquí los refuerzos escarlatas sobrepasarían a los imperiales.
Pero desde el puente del Executor, Romodi ordenaría la retirada al ver aquello. Esto una vez que también ubicaran a los guerreros de Vader, quienes eran el objetivo principal. Pero justo en ese instante, hasta el puente de mando llegaría la voz profunda de Darth Vader, quien de inmediato le ordenaría a Romodi que mantuviera a todos los guerreros en el campo de batalla, puesto que por su propio diseño aquella estratagema había servido para mostrar el verdadero poder del Alba Escarlata, y todos ahí debían de ser eliminados para traer orden al Imperio Galáctico, aunque eso significase que todos los troopers leales a Romodi murieran ahí. Así que el general comenzaría a contactar a los distintos escuadrones de troopers para pedirles que se reportasen, cuando súbitamente en los escaneos del puente de mando se vería una gigantesca bomba de pulso detonar desde el campo de batalla. Entonces, en unos pocos instantes, Romodi sería informado que todos allá abajo habían muerto, tanto los guerreros del Alba y los Stormtroopers por igual. Así que instantes más tarde, de regreso en la superficie de Oro Sankeria, los Revengers y los asesinos de Vader observarían el resultado de aquella batalla, con los miles de cadáveres de los guerreros de ambos bandos caídos. Y el Trandoshan Tanka notaría entonces la presencia silenciosa de Darth Vader, preguntándose si acaso en el último momento el Sith había decidido salvarlos. Pero Ochi de Bestun le aclararía que simplemente habían sido utilizados una vez más, puesto que en realidad Darth Vader no era su salvador, sino que el Sith era en realidad su peor pesadilla. Y allí en medio del humeante campo de batalla, Darth Vader le diría finalmente a saber lo que todo el mundo ya sabía en ese momento: que todas las facciones temían a Darth Vader por el orden que estaba trayendo ahora mismo a la galaxia. Y ella de inmediato le respondería afirmativamente, pero sin mostrar terror alguno al ya conocer su secreto. Y ante esto, finalmente Vader le preguntaría: ¿acaso nada te asusta, doncella? A lo que Saber respondería enfática sobre por qué debería tenerle miedo a Anakin Skywalker, y con esto terminando por corroborar su sospecha de que Anakin y Vader siempre habían sido la misma persona. Y con los dos unidos en este importante momento nos dejaría este intenso relato, Masters, con Darth Vader y la mismísima sombra de la reina en un importante momento cómplice. Pero si también les interesa ver cómo Darth Vader se reencontró con Sabé, la doncella de Padme, esa historia se les dejaría en las pantallas finales junto con otras de estos mismos cómics. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.